Bien, tenemos hoy los mandamientos aplicables y la exégesis del libro de Romanos. Esta es la continuación de lo que tiene que ver con los mandamientos aplicables y la exégesis del libro de Romanos. Quiero decirle que ya estamos en la parte final de lo que tiene que ver con los mandamientos aplicables. Ok, aquí estamos otra vez. Se fue la señal. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos. Los mandamientos aplicables y la exégesis del libro de Romanos. Te decía que hoy es la última parte de los mandamientos aplicables. Y vamos a descubrir cuántos mandamientos hay aplicables de lo que hemos revisado del listado de los 613 mandamientos que hemos estado estudiando. Bien, aquí estamos otra vez. Disculpen, hermano, que la señal se está cayendo. Bien, vamos a ver la exégesis del libro Romanos, capítulo 4, versículo 8 al 10. Romanos, capítulo 4, versículo 8 al 10. Saque su papel y lápiz, su Biblia, y vamos a profundizar en algunos versículos de este libro Romanos que enfocan de una manera directa del tema que estamos tratando. Dice acá, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión, porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bien, noten aquí algo, que este capítulo 4 está presentando lo que el apóstol Pablo está diciendo. Aquí en este capítulo 4 se está presentando el tema de lo que se hizo con Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Ya eso lo hemos visto. Pero él empieza diciendo, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. O sea, no se le contó, no se le atribuyó pecado. Esta referencia viene del Salmo 32, 1 y 2, mostrando que es dichoso al que Yahweh cubre sus pecados. Es dichoso, es bienaventurado el que Yahweh no imputa pecado. ¿Y por qué está mencionando? ¿Por qué está haciendo alusión a este salmo? Bueno, por el asunto de lo que pasó con Abraham. En la incircuncisión a Abraham le fue contado por justicia, dando a entender que la justificación se toma en cuenta, es por la fe, no por las obras, hechas con manos de hombres. No es por las obras, es por la fe. Quiere decir entonces que Abraham fue justificado siendo incircunciso, porque antes de la circuncisión, Abraham fue declarado justo por lo que tiene que ver con la fe. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el tema de la justificación por la fe.
en el patriarca Abraham. Y noten que Abraham existió unos 4,000 años atrás. Unos 4,000 años atrás. Y en ese tiempo Abraham era un gentil. Abraham no pertenecía al pueblo de Dios, porque en ese momento todavía no existía un pueblo de Dios señalado directamente. Todos tenían una descendencia que venía de la línea de Adán. Todos, sin importar su nacionalidad. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un precedente que habla de que la fe y la justificación se dieron en el tiempo de Abraham. No vino solo en el tiempo de la gracia del Nuevo Testamento. Se marcó el punto de inicio desde Abraham. Y por eso se toma como parámetro la justicia que se le dio a Abraham, dando a entender de qué manera era que iba a ser aplicada en este tiempo la justicia que viene de parte del Señor para beneficiar a los creyentes. Para beneficiar a los creyentes. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe. Oigan ese texto. Por sello de la justicia de la fe. Mire en qué sentido o qué sentido le está dando Pablo aquí a la circuncisión. Por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. La circuncisión en Abraham fue un sello que vino entonces a mostrar que él fue justificado en la incircuncisión. O sea, viene a tener un significado de sello. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, que no pertenecían al pueblo. Para que también a ellos se les sea contado por justicia. Aquí estamos viendo también otro precedente que marca un parámetro de inicio de cómo iba a funcionar la fe y la justicia en aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Es una especie de tráiler que el Señor está poniendo, un avance de la película, de lo que iba a suceder después. Y el verso 12 dice: y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, en la circuncisión recibió la señal de que había recibido el llamado a ser padre de naciones o multitudes antes de ser circuncidado. Como dice Pablo en Colosenses 3:11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griegos y judíos, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Okay, aquí está explicando entonces el apóstol Pablo, haciendo referencia a lo que dice Colosenses, que se marca realmente una diferencia entre lo que pasó en el tiempo antiguo y lo que pasó con Cristo. Ahora no hay distinción, pero cuando se le dio a Abraham esta señal, cuando a Abraham se le habló de esta promesa y de esto que se hizo con él, ya se estaba marcando un punto que aquí el libro de Colosenses está aclarando. No hay distinción entre griego ni judío. Quiere decir, entre circunciso e incircunciso, se hace todo por igual en cuanto a la
fe en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación. Recuerden que justificación es lo mismo que decir salvación. Ninguna persona que no sea justificada por la fe es salvo. Por eso, si digo que soy salvo, tengo que decir obligatoriamente que fui justificado. Son dos expresiones distintas con un mismo significado. Justificación es lo mismo que decir salvación. Por eso no hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia entre circunciso e incircunciso, entre libres y esclavos. Todos somos libres en Cristo. Él es todo y en todos. Ahí lo explica. Entonces quiere decir que la señal que Abraham recibió, que es la circuncisión, fue para ser llamado padre de naciones en hebreo. Los padres de los Goyim, padre de Goyim. Eso significa que estaba abarcando a la población general, o sea, a todos los que estaban en la lista de los escogidos para ser salvo por gracia, no para el mundo entero, aunque sabemos que el mundo entero, casi el mundo entero es gentil, excepto los judíos que tienen la marca de el origen del pueblo, de donde vino el Mesías, pero aparte de los judíos, todas las naciones son gentiles. Entonces, a Abraham se le estaba diciendo que iba a ser padre de naciones. Quiere decir que la gran mayoría de personas iban a ser marcados para este plan de redención que vino a empezar en el patriarca Abraham. Dice la exégesis del capítulo 4, versos 13 al 15. Vaya tomando nota, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, mire, acá tenemos que explicar con detenimiento qué es lo que está queriendo decir esto. No fue por la ley que llegó la promesa a Abraham y su descendiente y su simiente, sino por la justicia de la fe o por gracia. Recuerden, justicia es lo mismo que hablar de gracia. No fue por la ley que llegó la promesa. La promesa no se le dio a Abraham en tiempo de la ley, se le dio antes de la ley. Esa promesa y a su simiente, o sea, al hijo que vendría de su lomo, se fue dada por la justicia o por la gracia. Entonces, ser heredero del mundo significa ser de los mansos que heredarán la tierra. Y es extraño acá ese texto, hermanos. Es extraño porque aquí está diciendo que ellos iban a ser herederos del mundo. Esa simiente que se menciona aquí dice que sería heredero del mundo. ¿A qué se está refiriendo entonces esto? Porque si usted le revisa el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que le iba a dar una descendencia y que sería bendito, la promesa que tenía que ver con la tierra era una tierra que fluía leche y miel. Estaba hablando de Canaán. ¿Y por qué aquí Pablo está diciendo que serían herederos del mundo? Si en el Génesis habla solo de un pedazo de tierra. ¿Por qué Pablo está interpretando aquí esto? Y esto cuadra con lo que Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, cuando dijo que los mansos heredarán la tierra. Está hablando del mundo entero.
¿Qué pasó aquí? Bueno, el apóstol Pablo está interpretando el significado de lo que el Señor quería decir cuando le dijo a Abraham que iba a heredar la tierra. El apóstol Pablo ahora está viendo el ámbito general, todo lo que implicaba a nivel profético el cumplimiento de la promesa dada a Abraham desde ese tiempo al tiempo de Pablo. Él está interpretando que se refería al mundo. Y eso solamente se da o va a ocurrir cuando venga Yeshua. En su segunda venida vamos a ser herederos del mundo. Por lo tanto, la herencia no puede ser dada a los que se justifican por la ley. ¿Oyó eso? La herencia del mundo, que es heredar la tierra, no se puede, no se le dará a los que se justifican por la ley. Las personas que se justifican por la ley, o sea, cuando aquí se está hablando de justificarse por la ley, se está refiriendo a creer que por la ley van a ser salvos. Cualquier persona que cree que por guardar la ley va a alcanzar la justicia, la salvación, está 100% equivocado. La ley trae, dice acá, trae ira cuando se transgrede. Y donde no hay ley, tampoco hay pecado. Por tanto, si aún existe el pecado, también existe la ley. Pero la ley se aplica, pero la ley, la que se aplica en este tiempo. Esto que escribí aquí tiene que ver entonces que si va a heredar la tierra, si eres de los mansos, que ha sido justificado por Yeshua, entonces la herencia no puede ser dada por las obras de la ley, sino por la fe, por la justicia. ¿Por qué? Porque la ley trae ira. ¿Qué significa ese texto ahí que dice que la ley trae ira? La ley obra ira. La única manera que la ley produce ira es cuando se transgrede. Es cuando se transgrede. Y dice, y donde no hay ley, tampoco hay pecado. ¿Qué le parece? Decir que no hay ley, que la ley fue abolida o que ya no se aplica o que ya no hay que tomar eso en cuenta, es como si estuviera diciendo que tampoco existe pecado. Porque Pablo está diciendo, donde no hay ley, tampoco hay pecado. Por tanto, si aún existe el pecado todavía, se peca todavía, entonces también existe la ley. Porque no puede haber pecado si no hay ley. Por lo tanto, si hay pecado, por ende, hay ley también. Pero hay que señalar que nos referimos aquí a la ley que se aplica para este tiempo, no en el conjunto total de la ley, porque eso es lo que puede traer la confusión que hoy muchos tienen cuando uno dice que la ley está en vigencia. Si yo digo llanamente, la ley está en vigencia y no explico cuáles leyes, entonces estaría llevando confusión porque muchas personas entienden que, por ejemplo, la ley sacrificial, la ley de corderos que servían para cubrir el pecado, la ley sacerdotal, la ley que tiene que ver con la pena de muerte, cuando se aplicaba el juicio la condena a los que incurrían en pecado de muerte, entonces ellos dicen que esa ley no está vigente. Y es cierto, esa ley no está vigente. Entonces, ¿qué podemos decir a eso? Que por eso es que tenemos que explicar que no es a toda la ley a la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la que existe ley. Existe ley todavía porque hay leyes que sí se aplican y es por eso que estamos estudiando este tema.
Por eso que estamos enseñando los mandamientos que sí aplican, porque hay leyes que se aplican. Entonces, ¿qué vemos acá? El mandamiento, la exégesis del capítulo 4, versos 16 al 17, que dice, por eso es por fe, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Oiga eso, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, para el futuro de lo que se está hablando ahí. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Qué tremenda palabra, hermanos. Esta promesa la promesa de la que se está hablando aquí, es que le daría una simiente santa. ¿Cuál es la simiente santa? ¿Sabe usted cuál es la simiente santa de la que se está hablando aquí, de la que se le prometió a Abraham? ¿Sabe usted cuál es? Bueno, Pablo dice que esa simiente es Yeshua, que viene de Abraham. Y eso está revelado al apóstol Pablo y es una verdad absoluta. No existe otra simiente. Es la simiente del Mesías, por lo tanto, esa es parte de la promesa que se le da a Abraham. Y se le da una promesa así por fe, de acuerdo con la gracia, dice el verso 16. Se le da la promesa de que se le daría una tierra. Y Pablo interpreta que esa tierra es el mundo. No se está limitando a la tierra de Israel en el Medio Oriente. Hay que notar eso bien porque hay gente hoy fascinada con la tierra de Israel. Y está bien que uno añore esa tierra y que quiera visitar esa tierra por la historia que se envuelve dentro de ella y lo que Dios ha hecho en ella. Pero note, nosotros no estamos esperando la tierra de Israel actual. No estamos esperando esa tierra. El libro de Hebreos marca de una forma clara que nosotros estamos en espera de la Jerusalén celestial, la Sión celestial, no la tierra física como la conocemos hoy. Por lo tanto, esa promesa que se le da a Abraham, el apóstol Pablo está interpretando que es una tierra mucho más especial. La tierra de la que se está hablando aquí es el mundo. La tierra prometida que se le da aquí al pueblo descendiente de Abraham es la tierra completa, transformada. Y también se le da la promesa de la bendición y que le bendeciría. Y esta promesa es firme y no se dejará de cumplir. Esta promesa es firme y no se dejará de cumplir. Aquí se está hablando entonces de una seguridad. Aquí se está hablando de promesas que forman parte del evangelio de la gracia que trajo Yeshua. Pero el antecedente de todo esto está marcado desde Abraham, para que notemos que apartar lo que es la enseñanza de lo que se dijo en el Antiguo Testamento y quedarnos solamente con el Nuevo, no vamos a entender el lazo que hay entre la ley y la gracia. Si lo apartamos, si no lo tomamos en cuenta, no lo vamos a entender. Entonces, vamos a seguir viendo qué más dice. Vámonos al verso 23 del capítulo 4 hasta el 25. Y no solo por él fue escrito que le fue contada,
Mire esto, el apóstol Pablo está haciendo una recopilación de la historia de Abraham y de lo que se le dijo para hacer una aplicación práctica en su tiempo y en nuestro tiempo, sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa nuestra, por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo está interpretando que es lo que se le dijo a Abraham, también se nos dijo a nosotros. Lo mismo, a él le fue contado por justicia, a nosotros también. A nosotros también nos fue contada. ¿A quienes? A los que creen en Dios, que levantó de los muertos a Yeshua, o que creen en Yeshua, en otras palabras, el cual fue entregado por causa nuestra, por causa de nuestras transgresiones, o sea, por causa de las violaciones a la ley, por causa de las violaciones a la ley. Entonces, la justicia dada a Abraham también fue dada a nosotros por motivo de nuestras violaciones a la ley. Cuando ustedes escuchen la palabra transgresiones, tienen que asociarla inmediatamente con violación a la ley. Violación a la ley. Cualquiera que escuche esa escritura, lea esa escritura y desligue eso con lo que es la ley, no está leyéndolo bien. Aquí está explicando que la ley es transgresión. El violar la ley es transgredir, es violarla. Transgresión por nuestras transgresiones, Él murió y resucitó. ¿Y para qué? Para nuestra justificación. Les recuerdo que la palabra justificación significa declarado inocente en el juicio que se le hizo a Yeshua. El pecado que él llevó, lo llevó en nuestro lugar. Él cargó la culpa, el pecado, nuestras transgresiones a la ley divina. Él la llevó. Pero ¿y por qué resucitó, hermanos? ¿Por qué resucitó Yeshua? ¿O por qué lo resucitaron? Bueno, por la sencilla razón de que él fue encontrado inocente. En el juicio que se hizo a la hora de su muerte, cuando murió, cuando se pasó balance durante esos 3 días, no se encontró ningún pecado. Por lo tanto, había que soltarlo. Pero ya él había pagado la pena por la muerte, por el sufrimiento que le pasó. Pagó. Entonces, ¿quiénes quedan libres también? Nosotros, porque al morir, nosotros quedamos libres. Y al resucitar, nosotros tenemos vida también. Es ahí donde está la parte más importante de la justificación. La declaración de inocencia que se nos dio. Ya no hay manera de que se le pueda a usted inculpar de pecado para condenación, porque ya se pagó el precio. Ya se pagó el precio. Ya usted no está siendo, no va a ser condenado. Y eso debe ser para nosotros un motivo de alegría, de gozo, de un sentimiento de satisfacción de haber sido tomado en cuenta para algo que yo no merecía. La justificación es uno de los temas más gloriosos de las Sagradas Escrituras. Está ligada a la salvación eterna. Ahora entramos al capítulo 5, hacer exégesis del capítulo 5. Dice, por tanto, habiendo sido justificados, o sea, por todo lo que se ha dicho, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, Jesucristo. Tenemos paz
por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto quiere decir que por eso la justificación trae paz con Dios. La gracia, la fe para salvación trae paz con Dios. Usted ha sido reconciliado con Dios. Ya usted no está en enemistad contra Dios. Ya usted no está en separación de Dios. Si te sientes separado de Dios, si te sientes que no tienes una relación con Dios, se debe a otra cosa, pero no a la justificación. No es que Dios te rechazó, no a que Dios te abandonó. No, se debe a sencillamente que el pecado está haciendo estrago en tu vida como hijo de Dios, no estás buscando a Dios correctamente o no eres parte de los que han sido justificados. Porque se puede dar caso también que haya personas que hayan confesado falsamente, que no hayan declarado una fe genuina y que la justicia todavía no esté. Entonces, eso no produce paz. Cualquier persona que no tenga paz en su corazón no ha entendido el plan de salvación o no es salvo. Porque la salvación produce paz, una tranquilidad inmensa que debe estar en el corazón de nosotros, saber que somos salvos por la gracia. De ahí se desprende la salvación eterna que nos garantiza por la gracia y la entrada a la gloria. La gracia nos garantiza la entrada a la gloria. Es una garantía. Esto le llamamos salvación eterna. Si usted entendió eso, óigame, Satanás no va a poder engañarlo tan fácil. ¿Por qué? Porque usted ha entendido que ya no hay nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Dios que es en Yeshua el Mesías. Lo dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos. Nada ni nadie me separará. No dice él que ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice él que ya nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Es por qué? Porque esa obra ya está completa, ya está perfeccionada. Hay que entenderla. Amén. Gloria al Señor. Seguimos en el capítulo 5, verso 2 al 13 dice, por tanto, y vuelve otra vez y dice, por todo lo que has dicho, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estos textos son claves también para entender con claridad lo que estamos diciendo. Vamos a explicárselo. Esto significa que existía antes de la ley, que existía antes de la ley. Por tanto, si digo que ya no hay ley, estaría diciendo que ya no hay pecado. El pecado existía, sí, pero no se tomaba en cuenta. Antes de la ley había pecado, pero era como si no hubiera pecado, porque no se castigaba algo que no se había mandado o se había prohibido. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque no había venido la ley, porque el pecado produce muerte. ¿Entendieron esa parte ahí? Vamos a ver aquí. Dice Carla que le permitan entrar a una prima.
Si es bueno, Carla, que le compartas el link a tu prima para que ella entre desde el link, porque si entra por Zoom directamente, posiblemente le dé dificultad. Que ella entre directamente por el link si tú le compartes el link del grupo, si ella no está en el grupo. Si ella está en el grupo, pues que entre directamente por el link que hemos compartido. Amén. Hermanos, ¿entienden esta parte acá? Si digo que no hay ley actualmente, que en la actualidad la ley no existe, yo estaría diciendo que ya no hay pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Donde no hay ley, tampoco hay pecado. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, o sea, que la muerte se enseñoreó de la gente porque no había ley, porque no había venido la ley, porque el pecado produce muerte. ¿Y qué es pecado? Ya ustedes saben lo que es pecado. No hay que mencionárselo mucho. Esta parte es clave, hermanos. Esta parte es clave. Miren qué dice el verso 20 del capítulo 5 y el 21. Seguimos haciendo exégesis. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Yeshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro Señor. Qué interesante. Pablo está aquí dando cátedra a todo dar. Al venir la ley, se multiplicó el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué se multiplicó el pecado cuando vino la ley en el tiempo de Moisés? Porque la ley muestra con amplitud la vida de pecado. Y por eso ahora se multiplica también la gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Antes había menos pecado antes de la ley, posiblemente. Pero al venir la ley se reflejó como un espejo en la cara de la gente y le mostró lo que realmente ellos eran. Entonces la gente, al ver su pecado, en vez de limpiarse, se hundían más en su pecado porque cuando se les decía no hagas esto, entonces era que lo hacían con gusto. Es como si la ley activara en las personas esa contrariedad, o sea, que ellos querían contradecir la ley voluntariamente. Ya conocían lo que era pecado por medio de la ley, entonces ahí era que desobedecían. Era un efecto que producía el pecado cuando se encontraba con la ley. Mientras la ley no salía, aunque el pecado estaba en el corazón, no se manifestaba tanto. Pero al venir la ley, entonces el pecado sale a flote y se multiplica. Porque ahí lo dice, sobreabundó, o sea, abundó el pecado. Pero la gracia sobreabundó. O sea, al manifestarse el pecado, ahora también la gracia toma lugar, pero de manera más abundante que el pecado. Al venir la ley, entonces se multiplica el pecado, porque la ley muestra con amplitud la vida de pecado y por eso ahora se multiplica también la gracia. Esa es la ventaja que tenemos en este tiempo. Que hay pecado, que hay desobediencia a la ley, sí, pero también hay gracia abundante, hay salvación abundante. Eso es lo que este texto nos está mostrando referente a esto de la justicia y la gracia.
Pero miren qué dice el versículo 1 del capítulo 6, el verso 2. Puede haber visto ese resumen del capítulo 5, porque no lo leímos completo, fue un resumen, y que presenta la gracia antepuesta al pecado que sobreabundó por manifestarse la ley en el tiempo de Moisés. Entonces él pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque alguien podría decir, oh, pero mira qué bien. Eh, Cuando hay pecado, entonces sobreabunda la gracia. Pues vamos a pecar para que abunde más la gracia. Pablo hace esa pregunta. Entonces, porque abunda el pecado, vamos entonces a continuar pecando para que sobreabunde la gracia. De ningún modo, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es como si dijéramos, entonces continuaremos violando la ley para que abunde la gracia. Pablo afirma que ni de juego, porque si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a continuar quebrantando la ley? Oiga bien, léalo bien para que usted vea que eso es lo que quiere decir. Lea el versículo 1 y 2. Ahí dice, continuaremos violando la ley para que la gracia abunde. Continuaremos transgrediendo la ley, porque ¿qué es pecado? Según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ya ustedes saben que pecado es transgresión a la ley, porque todo el que peca transgrede también la ley. Entonces, pecado es aquí continuar transgrediendo la ley. Voy a continuar transgrediendo la ley para que la gracia abunde. Si ya hemos muerto a la transgresión a la ley, hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a continuar transgrediendo? Es una pregunta interesante y que deberíamos todos hacernos, especialmente los que creen que ya la ley fue abolida. ¿Y saben por qué creen eso? Porque no han entendido que hay muchos mandamientos que están vigentes y que hay otros que no están vigentes. Yo quiero que la gente se les salga de la cabeza al pensar en la ley en forma general. No estamos hablando de la ley en términos generales. Estamos hablando de la ley en términos de algunos mandamientos, bueno, no algunos, unos cuantos bien rendidos, y que hoy vamos a descubrir en totalidad cuántos son según lo que hemos estudiado. Si hay algunos más, pues lo vamos a declarar luego. Pero según lo que hemos estudiado, revisando la lista y en base a lo que la escritura nos presenta y la interpretación de los apóstoles y Yeshua, se ha determinado cuáles son esos mandamientos. Y hoy vamos a verlo cuando terminemos de hacer esta exégesis. Pero es importante que la gente entienda que no nos estamos refiriendo a la ley total. No incluye la ley ceremonial, no incluye la ley de los votos, no incluye la ley que tiene que ver con la guerra, con los reyes, con los sacerdotes, nada de eso incluye. Estábamos hablando de leyes específicas que debemos de tomar en cuenta. El decir que ninguna ley está en vigencia, estaríamos cometiendo un grave error de interpretación bíblica y obviando mandamientos especiales, por ejemplo, como el tema de los 10 mandamientos. Estaríamos obviándolo como temas de mandamientos que tienen que ver con la inmoralidad sexual, de cuáles relaciones sexuales son lícitas y cuáles son ilícitas. Estaríamos obviando todo eso. Es importante tomarlo en cuenta. Y aquí vemos el verso 13 y 14 de Romanos 6. Romanos
6, 13 y 14 dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Texto muy famoso. Sé que ustedes lo han escuchado en abundancia. Y la interpretación que muchos le dan a ese texto, ¿cuál es? Bueno, que no estamos bajo la ley, por ende, no hay que obedecerla. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo ahí? Nuestros miembros son usados para la iniquidad cuando toco lo indebido. Cuando toco lo indebido. Cuando veo lo indebido. Cuando como lo indebido. Cuando bebo lo indebido. Oigo lo indebido. Y pienso lo indebido y uso lo indebido. A eso se refiere Pablo cuando dice que no presentemos nuestros miembros como instrumento de iniquidad. Y la palabra iniquidad viene del griego anomía o anomo, que tiene que ver con violación a la ley, con sin ley, o de ahí que viene la maldad. Miembros usados para el pecado, que es un sinónimo de iniquidad. Sino que presentemos nuestros miembros como vivos de entre los muertos. Nos presentemos nosotros mismos como a Dios como vivos de entre los muertos. Entonces, cuando yo uso mis miembros para todo lo que es pecar, yo estoy violando la ley. Pero lo contrario es que debe usarlos para Yahweh. El pecado no puede tener dominio sobre mí. El pecado ya no puede tener dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la condena de la ley, sino bajo el favor de Elohim. Esto es lo que marca la diferencia. Cuando el texto dice, no estoy bajo la ley, no estoy diciendo que yo no debo guardar la ley. Eso es lo que el texto está diciendo. Esa expresión, que es una expresión técnica usada por los rabinos del tiempo antiguo y de este tiempo, es no estar bajo la ley, es no estar bajo la condena de la ley. Eso es lo que significa. No estar bajo el sistema que me dictaba cómo yo debía de vivir en ese momento o moría. Por eso es que tuvo que venir el Mesías, porque el que estaba bajo la ley estaba bajo condena. ¿Por qué? Porque no podía cumplir toda la ley como estaba escrita. Lamentablemente, Dios sabía eso. Por eso existió el sistema de sacrificio, para apaciguar la ira. Porque de otra manera ya hubiésemos desaparecido completamente. Entonces, no estoy bajo la ley, es en ese sentido de que no estoy bajo esa condena. Por eso el pecado no se puede enseñorear de mí. ¿Por qué? Porque ya la ley no me juzga. Si la ley estuviera juzgándome, el pecado estuviera en mí haciendo estrago de una manera fatal, mortal, porque el pecado mata. Pero al venir la gracia, entonces ahora estoy bajo el favor de Dios. Eso es lo que significa gracia, bajo el favor de Dios. Por eso es que yo debo demostrar mi cuerpo, mis miembros a Dios
para la justicia. ¿Por qué? Porque algo que yo no merecía, es algo que yo no merecía. Yo tengo que ser consciente y agradecido de Dios. Tengo que ser consciente y agradecido de Dios. Entonces, hermanos, miren esta partecita acá, del capítulo 6, verso 15, donde Pablo viene aterrizando. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Es porque la gente que entiende de lo que se está hablando aquí puede pensar, bueno, ya no hay condenación para mí porque no estoy bajo esa condena que la ley me dicta. Pecaremos porque no estamos bajo el sistema de la ley como medio de justicia que se usaba en ese momento, sino bajo la gracia. Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna manera. No, no funciona así. Usted no puede pensar que porque no estamos bajo la ley, porque no se está rigiendo la vida de una persona para la salvación y la justicia por la ley, que yo ahora tengo libertad de pecar. No, el que piensa de esa manera está tomando la gracia como ocasión para el libertinaje, como ocasión para pecar. La gracia es solo un favor, hermanos, que Dios dispuso. Yo tengo que apartarme del pecado precisamente porque estoy bajo la ley, bajo la gracia. Si estoy bajo la gracia, entonces tengo que entender el peligro que es seguir envolviéndome en el pecado. Mire que dice el verso 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Aquí entonces Pablo añade un ingrediente interesante. Entonces continuaremos pecando porque no estamos bajo el sistema de la ley que demandaba obediencia perfecta. O si no moriría. Si no obedecía perfectamente, moriría. Significa entonces que todos estaban condenados. Todos estábamos condenados. Y por ahora estamos bajo el sistema que me perdonó todos los pecados por un favor inmerecido. Si yo tomo que estoy bajo el sistema que me perdonó todos los pecados por un favor inmerecido, ahora yo puedo continuar pecando porque estoy bajo ese sistema del favor inmerecido. Ni lo pienses, dice Pablo, ni lo pienses, porque ahora somos esclavos de o a la forma de enseñanza que me dice que ahora soy libre de la condenación para obedecer a Dios, que soy justificado por fe, porque soy salvo, no para ser salvo. Porque soy justificado, yo voy a obedecer aquella forma de doctrina que se ha entregado. ¿Cuál es esa forma de doctrina? La obediencia a la ley. La obediencia a la ley. Esa es la forma de doctrina a la que hemos sido entregados, dice Pablo, para obedecer. La obediencia para justicia. O sea que si soy justificado,
por la gracia, entonces la ley viene a tomar en mí un nivel de importancia. ¿Por qué? Porque tengo que ser obediente para no seguir pecando. Entonces, hay otra manera de saber qué es pecado o qué no es pecado. Hay otra manera. ¿Acaso basta con estudiar solo el Nuevo Testamento para saber todo lo que es pecado y lo que no es pecado? No hay forma. Estudiando solamente el Nuevo Testamento no vamos a descubrir todo lo que es pecado. Para eso está el Antiguo Testamento, para descubrir ahí cuáles cosas están mal. Porque en el Nuevo Testamento hay muchas que no se mencionan. Hay muchas que no se mencionan. Hay muchas que sí, pero las que son realmente mandamientos que tienen que ver con una relación de adoración a Dios, una relación de muestra pública de que yo obedezco a Dios, la mayoría están en el Antiguo Testamento. Entonces, eso nos puede poner a nosotros en una situación difícil cuando yo no tomo eso en cuenta. Entonces, el pecado me puede estar esclavizando sin derecho a esclavizarme, porque se supone que ya el Mesías me compró, ya pagó por mí, ya me justificó, ya yo estoy bajo la gracia. Entonces, ¿por qué el pecado tiene que estar todavía esclavizándome? Porque no he entendido cuáles son los mandamientos que debo obedecer. Y ahí entonces el pecado se aprovecha y me comienza a machacar, me comienza a martillar. ¿Por qué? Porque estoy abandonando, dejando a un lado la forma de enseñanza, dice ahí, la forma de doctrina a la que fui entregado. Es una forma de doctrina. Los mandamientos, una forma de doctrina para la obediencia, para la santidad y el crecimiento de los hermanos. Ahora, después de ver esos mandamientos que le mencioné aquí, entonces vámonos ahora a ver el mandamiento aplicable. Mandamiento número 116. Nos habíamos quedado en el mandamiento número 115. Ahora nos vamos al mandamiento número 116, que dice no maldecir a un gobernante. No maldecir a un gobernante. Del Éxodo 22:28, que dice, no maldecirá a Dios, ni maldecirá al príncipe de tu pueblo. No maldecirá a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Este mandamiento es tomado en cuenta también por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Vamos a leer Romanos capítulo 13 para tomar este mandamiento como un mandamiento aplicable en base a lo que Pablo está enseñando. En base a lo que Pablo está enseñando. Este mandamiento tenía que ver con los reyes de Israel, con los príncipes de Israel, los que regían el pueblo, pero aplicado a lo que Pablo está diciendo. Aquí se está refiriendo a los gobernantes de las naciones. Miren qué dice, sométanse toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire eso, hermano. Tome nota, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios.
vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Es necesario estarle sujeto. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos, los tributos, porque son servidores de Dios. Oiga, que Pablo está diciendo. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Este texto está diciendo con mucha claridad, no importa qué tipo de gobernante sea, no importa qué tan malos sean, son puestos por Dios y están para aplicar la ley. Que ellos no la guarden, que ellos no la apliquen para sí mismos, ese es su problema. Pero yo no puedo llevarme de que como ellos no la están aplicando, como ellos no la están guardando, entonces yo no la voy a guardar. No, yo me someto a lo establecido siempre y cuando no viole los preceptos directamente de Dios. Cuando un mandamiento, cuando un mandato de un gobernante va en contra de lo establecido por Dios, entonces yo digo, como dijo el apóstol Pedro, juzguen ustedes qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres. Yo ahí me inclino a obedecer a mi Padre Celestial y sus mandamientos. Pero mientras esté bajo la norma, lo establecido, que está en la ley y que es justo, no hay problema. Tenemos que hacerlo para que no nos venga el castigo establecido por ellos mismos y que Dios lo apoya. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Por eso no puedo hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Quebrantar las leyes terrenales. Por ende, eso implica que yo estaría quebrantando también ciertas leyes divinas, porque hay muchas leyes terrenales que dependen de las leyes divinas. Hay muchas. Entonces, eso es muy importante. Ese es el mandamiento número 116 y que debe ser tomado en cuenta para aplicarse. Y si usted lo entendió, es hora de obedecer, es hora de no maldecir a una autoridad, porque ahí lo dicen eso, no maldecirás. Y Pablo dice, sujétate, sométete a las autoridades que están puestas por Dios. Conclusión. Mis hermanos, ahí llegamos al mandamiento número 116 de la lista de los mandamientos aplicables. Ese es el último mandamiento de la lista de los mandamientos aplicables. Entonces, la lista de los 613 mitzvot o mandamientos se basa primeramente en la lista compilada por Rambam en Mishneh Torah, la lista de los mandamientos. Y la lista de Rambam es probablemente la lista más ampliamente aceptada, pero no es la única, pero es la más famosa. Hay que tomar en cuenta que en esta lista, hay mandamientos que se repiten por ser tomados en diferentes puntos de vista por los rabinos. Ejemplo, en el mandamiento del Shabbat se pide reposar y a la vez dejar de trabajar en un mismo texto bíblico. Y esto puede ser redundante, ya que reposar implica no trabajar. Entonces yo le digo a una persona, tiene que reposar, o sea, es para que no trabaje. Entonces, tomar un mandamiento y decir, reposa, y después otro numeral, decir, no trabajarás, es repetir, porque se sobreentiende. Y de hecho,
En la Torá está así. Guardar el día de reposo implica no trabajar en nada físico. Entonces, de los mandamientos que se pueden observar hoy día, pudimos encontrar, hermanos, 116 mandamientos y 497 mandamientos pertenecen a los no aplicables. Oiga eso. 497 mandamientos pertenecen a los no aplicables. Y estos se refieren a mandamientos que solo aplican, por ejemplo, en Israel. Nosotros que no vivimos en Israel no deberíamos aplicar ciertos mandamientos que dice la Torá, porque no vivimos en la tierra de Israel. Están los mandamientos que tienen que ver con leyes sobre las guerras, que no son aplicables. ¿Por qué? Porque el Estado teocrático de Israel no existe. El Estado teocrático de Israel no existe. ¿Qué significa Estado teocrático? Significa un rey puesto por Dios que es regido por la Torá. Un Estado teocrático, eso se llama. Como eso no existe, por lo tanto, esos temas que tienen que ver con los temas de las guerras, los procedimientos criminales y la pena de muerte sobre los reyes de Israel, sobre las guerras, no aplican. Están lo que tiene que ver con el templo, los sacrificios y servicios rituales de impureza, ceremoniales y sacerdocio levítico, votos. ¿Por qué no aplica? Porque no hay templo. El templo no existe. Está el año de jubileo. No se aplica. ¿Por qué? Porque no hay un sistema teocrático, como dije. Ahí entonces llegamos a la conclusión. Pero recuerde, estos mandamientos que hemos descubierto, que hemos recopilado, que son 116, hay que tomarlo en cuenta para obedecerlos. Sabemos que hay algunos que son bien complicaditos de obedecer, pero orar al Padre para que nos ayude a obedecerlos, para que nos abra el entendimiento, para que nosotros seamos obedientes. Noten ahí todos los mandamientos que no son aplicables, 497. Entonces ahí podemos entender con más claridad que esos 116 mandamientos que hemos encontrado, si hay más mandamientos, pues luego lo estudiaremos o lo mencionaremos, pero en la lista lo que pude encontrar fueron esos por el momento. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros empezar a profundizar más en eso. Y aunque no vamos a continuar estudiando mandamientos por ahora, ya llegamos a la conclusión de esa serie, usted con lo que ya ha escuchado, con lo que ya ha estudiado, repáselo, búsquelo. Ellos están ahí en YouTube. Entra al canal de Joel del Rosario, entra al canal de Día de Salvación, y usted va a encontrar esos mandamientos ahí que ya hemos estudiado. Ahí están los videos. Usted lo puede estudiar otra vez y tomarlo en cuenta para su edificación, para su crecimiento, porque ya estamos bajo el sistema del favor de Dios y que ya no hay condenación, pero sí tenemos que someternos a la obediencia para que esa justicia esté siendo testificada, para que yo esté testificando que realmente he recibido la salvación y que el Espíritu de Yahweh está en mí. Así que, hermanos, damos gracias al Todopoderoso en esta noche por esta bendición. Las preguntas ahora están abiertas, tenemos unos minutos más para responder preguntas. Los que están en las redes sociales, pues pueden escribirnos sus preguntas, sus comentarios y les responderemos en la brevedad posible. Muchas gracias, Yahweh le bendiga a todos y shalom.